Bien, hermanos, voy a pedirles que por favor podamos tomar nuestras Biblias y irnos al libro de los Hechos, capítulo 3, versos 12 al 18. Bien, libro de los Hechos, capítulo 3, versos 12 al 18. Hoy quiero hablar acerca de este tema. Jesucristo, el siervo glorificado de Dios, ese es el tema de esta noche. Y vamos a leer, vamos a abrir nuestras Biblias y pedir, siempre estando atento a que el Señor pueda darnos entendimiento. Bien, dice allí en Hechos capítulo 3, versos 12 al 18. Dice de la siguiente manera: Viendo esto Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravillasteis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por el que ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Verso 19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Bien, así que hermanos, como ya de alguna manera antes lo hemos mencionado, el libro de los Hechos es un libro transicional, es un libro en el cual el Señor se manifestó de una forma muy sobrenatural. El Espíritu Santo obró por medio de los apóstoles haciendo señales y prodigios, y en este capítulo también vemos además de que el Señor agarró y hizo este milagro hacia una persona quien estaba en una condición de no poder caminar, un cojo, dice la palabra. Este hombre estaba, dice allí, sentado a un lado del templo, ¿no? Y estaba pidiendo limosna. Pedro y Juan ven a este hombre y ponen su mirada fijamente hacia él y le dicen: míranos. Inmediatamente este hombre, quien pedía limosna, los mira fijamente, pero a la vez extendiendo la mano, esperando de ellos recibir algo. Pero Pedro y Juan le dicen: no tenemos oro ni plata, pero en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. En ese momento, a través de ese milagro hecho por el nombre de Jesús, es de que se levanta este hombre que había sido hasta hace un momento cojo. Este hombre puede caminar, saltar, y la palabra de Dios nos dice de que este hombre vino alabando al Señor. Tomado de la mano allí de los discípulos, este hombre alababa, saltaba, caminaba. Y bueno, toda la gente en ese momento puso sus ojos sobre este hombre al quien había conocido
habían conocido seguramente durante años y sabían quién era, y por supuesto en esa oportunidad es de que esta gente se agolpa, y es la segunda oportunidad que el apóstol Pedro va a hablar allí frente al pórtico de Salomón. Así es que el Señor, el apóstol Pedro, en este contexto va a presentar a nuestro Señor Jesús a través de sus, podríamos decir, a través de los títulos que nuestro Señor Jesús tiene de sí mismo, y acerca de las profecías que estaban escritas acerca de Él. La palabra del Señor, por supuesto, nos habla de nuestro Señor Jesús, que nuestro Señor tiene muchos nombres o títulos, llamémoslo. Y la Biblia incluso menciona a nuestro Señor Jesús más o menos, o lo describe acerca de más de 200 nombres. Por ejemplo, los nombres que tiene nuestro Señor Jesucristo, Alfa y Omega, por ejemplo, que está allí en Apocalipsis. También en Juan capítulo 6, Jesús dijo acerca de sí mismo, se dijo Él acerca de sí mismo como el pan de vida. También en Apocalipsis 22 nos habla a nuestro Señor Jesús como la estrella resplandeciente de la mañana. También en Colosenses capítulo 1 nos dice acerca de Jesús que Él es el primogénito entre los muertos. En Hechos 2:27 nos dice de que Él es santo. En Apocalipsis 17 nos dice de que es Señor de señores. En Mateo 12 nos dice que nuestro Señor es el Señor del día de reposo. En Isaías 53 nos dice que es un varón de dolores. También en Isaías 9 nos dice que es Dios fuerte. En Isaías 9 nos dice que es príncipe de paz. En 2 de Timoteo nos dice que es juez justo. En Apocalipsis 5 nos habla de que Él es la raíz de David. Y por supuesto también en Lucas 2 nos dice de que Él es el Salvador, y muchos otros nombres que describen a nuestro Señor Jesucristo como el Mesías, como el ungido, como el Dios Salvador. Así es que nuestro Señor Jesús, amados hermanos, es conocido a través de muchos nombres. Como ya les mencioné, son cerca de 200 nombres en los cuales la palabra de Dios testifica acerca de nuestro Señor Jesucristo. Así es que, y también evidentemente la palabra de Dios da testimonio acerca de nuestro Señor Jesucristo, que es la persona a quien nuestro Señor, nuestro Dios, ha hecho a Él como el único y suficiente Salvador. La palabra de Dios testifica acerca de nuestro Señor Jesús, que es el único, la única persona en quien Dios ha puesto a Él para que toda persona, dice la palabra, se doble sus rodillas delante de Él. Allí lo vemos, por supuesto, en Filipenses, ¿no? Capítulo 2, verso 10, nos habla de que en su nombre se doblará toda rodilla. Fue el apóstol Pedro quien, ya habiendo nuestro Señor Jesucristo hablado en Mateo capítulo 16, verso 18, cuando el Señor dijo: ¿quiénes creen ustedes que yo soy? Y Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice: yo te digo que tú eres Petros. Petros es piedra pequeña. Y sobre esta roca, dijo nuestro Señor Jesús, haciendo una referencia acerca de sí mismo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. El apóstol Pedro fue quien inició, por el Espíritu Santo, fue aquel que inició a Dios dándole este privilegio de que por medio de Pedro se abran las puertas de los cielos para que de una manera abarrotada entren las personas a ser parte del reino de nuestro Señor Jesucristo, parte del reino de Dios. Pedro fue quien inició, ¿no? Evidentemente con estos dos discursos y los posteriores a los cuales la palabra de Dios menciona acerca de Pedro en el libro de los Hechos. Así que Pedro en Hechos capítulo 2
ya inspirado por el Espíritu Santo, da su primer discurso, y ahora en este capítulo 3 también da su segundo discurso acerca de nuestro Señor Jesucristo. Así que el tema central del sermón en el cual el apóstol Pedro va a hablar, el tema central, prioritario y específico de él es nuestro Señor Jesús. Y eso es lo cual cada uno de nosotros como predicadores, cada uno como maestros, es que tenemos esta gran responsabilidad de tomar a Pedro como esa persona en la cual nos dio un modelo en el cual también nosotros necesitamos hablar acerca de las personas, o hablar a las personas acerca de nuestro Señor Jesucristo. Es Pedro o a través de Pedro que tenemos, y también evidentemente a través de cada uno de los apóstoles y también Pablo, a quienes Dios nos ha dado como modelo para que nosotros podamos compartir el evangelio de la palabra. ¿Qué es lo que Pedro habló? ¿Cómo es de la manera en la cual Pedro presentó a nuestro Señor Jesucristo? Lo vemos allí en el verso 13. En el verso 13 el apóstol Pedro comienza con estas palabras, allí mencionando uno de los títulos, uno de los nombres de nuestro Señor Jesucristo. Dice: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús. Ha glorificado. Por tanto, una de las cosas que vemos aquí principalmente es de que Dios el Padre, en su voluntad, en su soberanía, Él decidió glorificar a su Hijo. Por tanto, aquí el apóstol Pedro presenta a Jesús como aquel Hijo glorificado. Y en ese contexto es que el apóstol Pedro dice, ¿no? Y a propósito, les habla, recordemos que el contexto está dirigido hacia judíos. Su audiencia de él son judíos en ese momento, y empieza Pedro hablándoles de esta frase que fue común para los judíos cuando les dice: el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de nuestros padres. Allí el apóstol Pedro está destacando el pacto, el fiel pacto que nuestro Dios había hecho, iniciando este pacto en los patriarcas de Israel. Así es que esto, por supuesto, no estaba lejano a los oídos de ellos. Éxodo, la manera en que Dios se presentó, por ejemplo, a Moisés, Éxodo capítulo 3, versos 15 y 16, el Señor le dijo, o Dios le dijo a Moisés, le dijo: además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él me recordarán por todos los siglos. Así que cuando Pedro empieza con estas palabras, está llevando a la mente de toda esa multitud que está en ese momento, está llevando a su mente estas palabras que eran muy conocidas por ellos, conocidas para el pueblo de Israel, haciéndole recordar a este Dios fiel, que es un Dios fiel que ha dado pactos, promesas a su pueblo, y por el cual evidentemente esas promesas aún todavía permanecen. Muchas de ellas se han cumplido, pero aún otras todavía están por venir, de acuerdo a lo que el Padre Celestial ha dado entre sus pactos al pueblo de Israel. Así que lo que continúa después el apóstol Pedro es que les dice esto que los profetas ya habían hablado en el Antiguo Testamento. Él le dice: el Padre ha glorificado a Jesús su Hijo. Cuando Pedro menciona aquí esta palabra hijo, utiliza, y esta palabra muy pocas veces está en el Nuevo Testamento, son como unas 3-4 veces, pero en el libro de los Hechos se menciona solamente en 2 oportunidades, es la palabra pais. Esta palabra pais se utiliza como hijo, pero a la vez también se utiliza como siervo. Es decir, que tiene en este caso como 2 maneras de describir, y en este caso dice: Dios ha glorificado a su Hijo Jesús, que puede ser puesto como hijo, pero a la vez como siervo. Así es que en ese contexto es que nos recuerda acerca de que el Antiguo Testamento, los profetas hablaron acerca de nuestro Señor Jesús tanto como hijo, pero a la vez también tanto como siervo.
Isaías describió, por ejemplo, a nuestro Señor Jesús de esa manera, como el siervo. Isaías capítulo 42, versos 1 al 4, Isaías dice estas palabras acerca del Hijo del Señor, del siervo del Señor. Miren esto, aquí en Isaías 42, versos 1 al 4, dice: He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No condenará, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Así que lo que el apóstol Pedro en ese momento está describiendo a los israelitas es algo en lo cual ya estaba escrito en el Antiguo Testamento. Cuando se está dirigiendo a los judíos, en los cuales nada más hacían unas semanas hacia atrás habían matado al autor de la vida, habían matado a Jesús de Nazaret. Sin embargo, el apóstol Pedro está utilizando estos argumentos verdaderos absolutamente, y les está a ellos manifestando de que nuestro Señor Jesucristo es verdaderamente el Hijo, pero a la vez también es el siervo glorificado. Nuestro Señor Jesús también habló acerca de sí mismo en este aspecto. Mateo 20, verso 28. Nuestro Señor Jesús dijo: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. En Juan capítulo 6, también verso 38, nuestro Señor Jesús dijo: yo he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. En Juan 8, 28, Jesús también dijo: nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Nuestro Señor Jesús vino, dice la palabra, como el siervo sufriente. Nuestro Señor Jesús vino linealmente estando bajo la sujeción del Padre Celestial, pero en el aspecto divino es igual en esencia y substancia al Padre y al Espíritu Santo. La palabra de Dios nos dice que los tres son uno, y nuestro Señor Jesucristo, a pesar de que vino aquí como ese siervo, sin embargo, aunque estaba allí funcionalmente como siervo del Padre, pero a la vez también en esencia divino, en substancia divino, igual al Padre Celestial. Así que eso es, queridos hermanos, lo que nosotros podemos ver acá. Cuando nuestro Señor Jesucristo terminó allí los sufrimientos, dice la palabra, Él lo glorificó. Nuestro Padre Celestial lo exaltó. Nuestro Padre Celestial lo llenó de honra. Y eso lo podemos ver allí en Filipenses capítulo 2, versos 9 al 11. Allí dice la palabra en este verso: por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, ¿no? Y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así que nuestro Señor Jesús vino como ese siervo. Isaías lo describe. Isaías incluso 52, terminando capítulo 52 y todo lo que viene a ser el capítulo 53, describe a nuestro Señor Jesús como aquel siervo sufriente, aquel en el cual, dice la palabra, en sus heridas fuimos nosotros sanados. Aquel, dice, que dio su vida, pero al dar su vida como oveja que va al matadero, dice, verá su fruto, verá prosperidad por lo que ha hecho. Y eso es lo que nos muestra Filipenses, en el que dice
de que el Padre Celestial, al Padre Celestial le agradó dar toda gloria y toda honra para nuestro Señor Jesús, de tal manera que toda rodilla de toda persona, tanto grande como pequeña, se doblará delante de Él. Él es el siervo glorificado. Él es el Hijo de Dios glorificado. Porque esto le agradó a nuestro Padre Celestial. Así es que aquello por lo cual nos dice allí el texto, a quienes ellos rechazaron, y Juan lo dice eso en Juan 1:11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, dice la palabra. A pesar de esta situación, la mente de los judíos, el judío promedio en ese contexto era de que estaban esperando a aquel caudillo militar que se iba a levantar en armas y que iba a ir con todo el pueblo contra todos los romanos y los iba a quitar del yugo de servidumbre en la cual ellos estaban. Sin embargo, nuestro Señor Jesús venía desde otra perspectiva. Sí venía evidentemente como ese caudillo, sí venía como ese libertador, pero ese libertador espiritual, donde ellos estaban subyugados a la esclavitud del pecado, y nuestro Señor Jesús venía evidentemente a sacarlos de esa situación. Pero ellos lo rechazaron. Eso es lo que la palabra de Dios nos muestra allí. Así es que buscando ellos este libertador político, militar, que los librara de ese odiado yugo romano, ellos definitivamente no estuvieron dispuestos a aceptar a aquel que vino a confrontarles sus pecados. Así que definitivamente ellos lo entregaron, ellos lo negaron delante de Pilato. Eso fue lo que estos hombres judíos hicieron, y a pesar, dice ahí el texto, el apóstol Pedro les dice, a pesar de que cuando éste había resuelto ponerlo en libertad, ¿no? En ese contexto es de que Pilato vio a Jesús de que era una persona inocente. Pilato, la historia allí nos muestra de que por lo menos en unas 6 oportunidades diferentes, Pilato trató de sacar a Jesús del juego del cual estos líderes judíos querían hacer de que Jesús muera. Ya desde el mismo momento en que lo presentaron delante de Pilato y le dijeron, venimos a entregarte a este hombre, y Pilato le dijo, júzguenlo ustedes de acuerdo a su ley. La respuesta que ellos dieron es que nuestra ley no nos permite dar muerte a nadie. Ya ellos vinieron evidentemente de una manera preconcebida a hacer lo que ellos querían hacer, que era matar a nuestro Señor Jesucristo. Así que a pesar de que Pilato trató evidentemente de cambiar de esta situación, sin embargo no lo logró. El apóstol Pedro allí justamente menciona esto, de que a pesar de que Pilato resolvió personalmente ponerlo en libertad, sin embargo ellos no lo hicieron de esta manera. Confrontaron de tal manera a Pilato, lo acorralaron de tal manera frente a lo que era el César en ese tiempo, a tal punto que Pilato lo único a lo cual tuvo que acceder fue simplemente a dar su veredicto de muerte. Eso es lo que aquí está hablando el apóstol Pedro en estas pequeñas palabras. Continúa allí el verso 14 de este capítulo 3 de Hechos, dice, mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. Ahí vemos otro nombre, otro título de nuestro Señor Jesucristo, y ese es el santo y el justo. Y aquí nos está hablando evidentemente de lo que nuestro Señor Jesús representaba, que era una pureza moral absoluta. Eso es lo que está reflejando este nombre. Cuando habla de la palabra santo, es una palabra griega. La palabra griega es agio. Y esta palabra agio significa separado, apartado para Dios. Eso es lo que significa la palabra santo. Y la palabra a propósito también nos dice a nosotros, mas vosotros sois un pueblo adquirido por Dios, un pueblo santo, apartado para Él. Pero Pedro menciona acerca de nuestro Señor Jesús.
Dice allí las palabras de Jesús en este verso 14. Mas vosotros, dice allí, negasteis al santo y al justo, aquel que era separado para Dios, ellos agarraron y lo rechazaron. Este título mesiánico se muestra allí en Salmos capítulo 16, verso 10. Allí el apóstol Pedro hace referencia a esto cuando dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Allí está reflejada esta palabra santo, una descripción de nuestro Señor Jesucristo. También menciona allí la palabra justo. Esta es la palabra dikaios en el griego. Y justo es la idea más o menos de una persona inocente de cualquier delito. Eso significa la palabra dikaios, una persona justa, una persona apegada a toda justicia verdadera, no una justicia a medias humana, sino una persona totalmente justa. Y en este sentido es la palabra dikaios. Así que nuestro Señor, allí Pedro habla y describe a nuestro Señor Jesucristo como el santo y el justo. Y en esto hay una contradicción evidentemente de los líderes religiosos, porque ellos negaron al santo y al justo y ellos pidieron que a cuenta de él se le diere un homicida, ¿no? Eso es lo interesante de todo esto, ¿no? Ellos agarraron y dieron a alguien que era santo y justo, y sin embargo procuraron que se le entregara un homicida allí llamado Barrabás, ¿no? Así es que esa fue la situación en la cual Pedro les está demostrando a todos estos judíos esa decisión tan desastrosa, tan terrible que ellos tomaron al momento de entregar y hacer matar a nuestro Señor Jesús por medio de los romanos. Continúa allí el verso 15 y 16 en este texto, cuando continúa el apóstol Pedro y dice: y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que porque ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Ese verso 15 nos muestra claramente de que habla de otra descripción de nuestro Señor Jesús, quien es el autor de la vida. Nuestro Señor Jesús tiene esta naturaleza divina, este poder vivificador. Y la palabra de Dios no solamente se refiere aquí en cuanto a Pedro, que habló acerca de nuestro Señor Jesús, sino que la palabra de Dios también nos habla en reiteradas oportunidades a nuestro Señor Jesucristo como el autor de la vida. Cuando menciona este título de autor de la vida, esta es la palabra archegos, y esta palabra significa el originador, el pionero, el iniciador de algo. Y en este caso está hablando acerca de nuestro Señor Jesús como el autor de la vida. Pedro aquí, por ejemplo, lo utiliza como aquel que originó la vida. Pero también otros textos de la palabra también nos muestran. Por ejemplo, en Juan 5:26, Jesús declaró, por ejemplo, acerca de sí mismo: como el Padre tiene vida en sí mismo, así también el Hijo, Él dice, también ha dado vida al Hijo, ¿no? El tener vida en sí mismo. También allí en Juan capítulo 11, cuando Jesús le habla a Marta, le dice: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, nos dice en Juan 11:25. Y también nuestro Señor Jesús mencionó otra metáfora allí en Juan 14:6, cuando dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. En todo esto está allí implícito esta palabra archegos, ese autor, ese originador, ese pionero, y hablando en el contexto de la vida. Jesús es el originador de la vida. Jesús es el dador de la vida. Juan lo describió también allí en Juan capítulo 1. En Él la vida estaba, y sin Él nada de lo que ha sido hecho haya sido hecho realmente, haya sido constituido. Nuestro Señor Jesús es definitivamente el autor de la vida.
Pero lo más lindo de todo esto es que dice, matasteis al autor de la vida, pero también paradójicamente la muerte no tuvo poder sobre él, de tal manera que nuestro Señor Jesucristo resucitó. Y el apóstol Pedro le dice, hermanos, está bien, sabemos que ustedes lo hicieron por ignorancia. Es curioso en realidad, en cierta manera, que Pedro describa esto o que les diga a los mismos judíos, hermanos, está bien. Luego de que les está como que refregando a ellos, refregando todo lo que habían hecho en contra de nuestro Señor Jesús, el apóstol Pedro empieza a decir, pero está bien, hermanos, está bien, lo hicieron por ignorancia. Nuestro Señor Jesús, cuando estuvo clavado en esa cruz, le dijo Jesús al Padre, Padre, perdónalos, ellos no saben realmente lo que hacen. Y Pedro también le dice en ese sentido, lo hicieron por ignorancia. Aunque evidentemente esto no justifica absolutamente en nada lo que había sucedido, pero Pedro a través de estas palabras le está dando la oportunidad a ellos de que puedan reflexionar y de que de alguna manera, aunque sea a tientas, puedan llegar a conocer o a llegar a tener una relación con el Padre Celestial por medio de Cristo Jesús. Eso es lo que Pedro quiere en ese momento oír. El apóstol Pedro les está diciendo a ellos de que la evidencia era de que nuestro Señor Jesús era el Mesías. Tanto el Antiguo Testamento describía como tal, las palabras de Jesús describieron a Él como tal, su muerte, su resurrección describieron a nuestro Señor Jesús como el Mesías, pero definitivamente ninguno de estos ofensores estaba lejos de alcanzar la gracia de Dios si se arrepentían y se volvían al dador de la vida. Aunque ellos rechazaron al Mesías, aunque ellos crucificaron, lo dieron al Mesías para que sea crucificado en aquella cruz, aún Dios les da a ellos la oportunidad. Aunque la cosa hecha era injustificable, sin embargo la palabra de Dios dice de que todo aquel que acude al Señor, dice, no lo echará fuera. Y Pedro le dice, aunque lo han hecho por ignorancia, les está diciendo, aún están las puertas abiertas para que ustedes en una actitud de arrepentimiento, ustedes puedan venir y ser salvos de todas estas cosas que habían sucedido. Y por supuesto, evidentemente, de lo que venía a ser todos sus pecados en general. Y continúa allí en los versos 17 y 18, ya estamos ya prácticamente a poco de terminar. Mas ahora, dice el apóstol Pedro, hermanos, sé que por ignorancia lo han hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así es que hablamos del Cristo, hablamos del Mesías. Este es el cuarto punto, el Mesías profetizado. A aquel el apóstol Pedro se refiere. Este es el Mesías. Este es el Cristo que ya viene a ser el cumplimiento de todo aquello que las Escrituras habían mencionado desde los escritos de Moisés. Todo lo dicho allí en el Antiguo Testamento, nuestro Señor Jesucristo viene a ser como una imagen impresa en sello seco, en el cual está allí en cada página más de 40 autores, casi 1500 años de escritos, y ninguno de los escritos se contradicen el uno al otro, sino se complementan. Y nuestro Señor Jesucristo está allí, implícito en todo ello, en todo lo que viene a ser el Antiguo Testamento, y luego se muestra al mundo en el Nuevo Testamento, en los libros sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, como también en Juan, y luego se propaga su nombre a través del libro de los Hechos, y luego se enseña su doctrina a través de los escritos
paulinos, petrinos, juaninos y los demás escritos. Así que este es el Mesías profetizado. Este es de quien el apóstol Pedro dice allí en este verso 18, de que de él Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos los profetas que su Cristo había de padecer. Nuestro Señor Jesús es el cumplimiento de las Escrituras. Hermano, no vamos a tener absolutamente, aunque lastimosamente los judíos continúan esperando a su Mesías, y aún todavía ellos se equivocarán, porque allá en el aspecto escatológico nos menciona de que sí vendrá uno que es el anticristo, que agarrará y se sentará en el templo, en el tercer templo se sentará como Dios y recibirá adoración, porque lo confundirán a él con el verdadero Mesías. Pero sin embargo este anticristo vendrá más bien para destruirlos. Ese será su misión. Esa será el mayor deleite de este anticristo, y ellos lastimosamente con el entendimiento hasta hoy embotado no pueden entender. Pero para nosotros, amados hermanos, el cumplimiento de la venida del Mesías ya fue hecho. Todo lo que estaba escrito acerca de él en cuanto a su venida y en cuanto a lo que haría estando aquí en la tierra se ha cumplido. Pero aún todavía falta. De cada 8 versículos que mencionan la venida de nuestro Señor Jesús, 2 de ellos se han cumplido en su primera venida y 6 aún todavía están por cumplirse. 6 aún todavía están por cumplirse en lo que hará nuestro Señor Jesucristo. Pero Él es el Mesías profetizado. Pedro allí les asegura a sus oyentes que el rechazo y la ejecución del Mesías no frustraron los planes de Dios. A pesar de que ellos en sus motivaciones equívocas, los líderes religiosos por envidia, los líderes religiosos por miedo, los líderes religiosos por el montón de cosas que ellos hayan tenido como motivación para entregar a Jesús a la muerte, nada de ello, ninguno de ellos frustró los planes de Dios, sino más bien cumplió los planes divinos. Ninguno de ellos. Pedro allí les asegura esto: la crucifixión, por impensable que fuera para ellos que les sucedería al verdadero Mesías, no alteró para nada el programa de Dios y tampoco descalificó a Jesús como el Mesías. Dios había antes anunciado por boca de todos sus profetas que su Cristo había de padecer, y esa profecía se cumplió. Isaías capítulo 53. Ese capítulo que es negado, un capítulo olvidado por los judíos, un capítulo en el cual ellos no lo quieren leer, porque cuando leen ese capítulo es tan claro y tan evidente, tan claramente descrito, que todo aquello que padeció nuestro Señor Jesús ya se había escrito 700 años antes. Todo lo que se profetizó en Isaías 53, en el Salmo 22, en Zacarías 12:10 y todas aquellas otras profecías ya estaban escritas y así fueron cumplidas. Hermanos, podemos ver aquí en el apóstol Pedro, en la manera en la cual él describe realmente los nombres y los títulos de nuestro Señor Jesús. Hermanos, nosotros estamos verdaderamente sobre la roca. Lo que nuestro Señor Jesús dijo: aquella piedra que fue desechada por los edificadores vino a ser la principal piedra del ángulo. Y nosotros, todos aquellos quienes creemos en nuestro Señor Jesucristo, estamos bien fundamentados sobre la roca. Y eso es nuestra salvación. El que creemos sobre alguien en el cual las Escrituras mencionaron, las Escrituras describieron, y que fueron cumplidos, todo ello en nuestro Señor Jesucristo. No hay razón ninguna a equivocarnos. Así que, ¿qué es lo que nos queda? Así como el Padre ha decidido glorificar al Hijo,
¿qué es lo que nos queda a nosotros como creyentes? Glorificar al Hijo. Glorificar al Hijo de Dios, en el cual un día estaremos delante de Él y estaremos de rodillas dándole honor al autor de la vida, al Mesías, aquel que dio su vida por cada uno de nosotros. Así que, hermanos, ¿qué nos queda a nosotros? Simplemente una actitud de agradecimiento. En nuestra vida, a través de nuestro diario vivir, el Señor quiere, no solamente el Señor nos ha dado salvación para que nosotros solo seamos salvos y nada más. El Señor nos ha hecho salvos para que nosotros vivamos, dice, en una actitud de dar frutos de justicia, en que nuestro cuerpo, dice, sea un instrumento de Él, fruto de dignas obras, en que permanentemente estemos buscándolo y poniendo a Él en el centro de nuestra vida, en el centro de todas y cada una de nuestras decisiones como creyentes. Ese es el buen ánimo que hoy, hermanos, queremos darle. Bien, y queremos animar a cada uno de nosotros a seguir a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Amado Señor, te agradecemos, Padre. Gracias porque el apóstol Pedro fue tan claro, Padre, fue tácito en explicar a los judíos de la manera más clara en que, Padre, se habían equivocado, tomaron una decisión errónea. Ellos hicieron matar al autor de la vida, al Mesías, al santo, al justo. Pero, Padre, a pesar de ello, Señor, nosotros, los gentiles, Padre, hemos venido a ser beneficiados. Y hoy, Señor, a quien no buscábamos, Señor, tú te manifestaste a nosotros y nos has dado vida eterna. Padre, gracias porque no hay razón alguna para algún equívoco. Estamos, Señor, fundamentados sobre la roca. Y nuestro destino eterno, Señor, es estar contigo, Padre, en tu reino, por medio de la sangre de nuestro Señor Jesús. Padre, un día nuestro Señor Jesucristo nos llevará y estaremos con Él allí en los cielos. Y volveremos con Él aquí para que Él, Padre, tenga su reino milenial. Y tu palabra dice que estaremos con Él y gobernaremos con Él. Gracias por darnos tantos privilegios. Gracias, Señor, por darnos la vida. Porque tú eres, Señor Jesús, el originador, el pionero, el que dio la vida. Gracias, Padre, por ello. Te encomendamos nuestras vidas. Llévanos, Señor, a servirte de corazón. Que cada actitud en nuestra mente, cada decisión, por más pequeña, por más grande, Señor, tú seas el centro en nuestra vida, en cada una de ellas. Te encomendamos. Que tú seas adorado, Señor, por nosotros, en cada una de nuestras acciones. Que nuestros miembros, Señor, sean miembros de justicia en cada cosa, en cada detalle. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén.